Una idea loca que la gente aprendiera durmiendo o que la gente aprendiera con un casco. Hola, hola, soy Rubén Correa y tengo 20 años innovando en el ámbito de la ingeniería del conocimiento. En este momento de mi historia personal quiero compartir con ustedes la mejor forma de aprender. Ahora, ¿por qué? Esto no es un manual de autoayuda, esto no es un tema que te va a ayudar a ser más feliz ni nada por el estilo. Lo que planteamos, mi equipo y yo, es cómo aprender de manera eficaz. Y esto a través de software. ¿Cómo así surge esta idea? Bueno, permítame contarles que hace 20 años tuve una idea loca. Quisimos que el servicio educativo, porque había muchas universidades e institutos privados, el servicio educativo fuera un servicio eficaz, fuera un servicio donde la gente pagara por algo, por aprender o por ser mejor o por tener una soft skill o una competencia dura y pudiera desempeñarse y desarrollarse profesionalmente. Pero no se daba el caso tan a menudo. ¿Por qué? Bueno, sucede que normalmente en los países la burocracia es mucho más lenta, mucho más difícil de entender cómo evoluciona la sociedad. Y lo primero que quisimos siempre fue que las personas aprendieran algo que les sirviera. En ese momento fue un sueño que la gente, una idea loca, que la gente aprendiera durmiendo o que la gente aprendiera con un casco. Hoy lo vemos, por ejemplo, a Elon Musk con Neuralink, la empresa que ha fundado, que ya pretende instalar un chip para que las personas no carguen el celular, sino que tengan el disco duro de un celular en la memoria. Es una idea loca, pero las grandes transformaciones suceden por ideas locas. Yo tuve la idea de que un software pudiera testear, pudiera evaluar, pudiera adecuarse a cada usuario. ¿Por qué? Bueno, porque si un profesor ingresa a un salón de clase, va a tener alumnos que aprenden muy lento, alumnos que aprenden lento, alumnos que aprenden normal y alumnos que aprenden muy rápido. Y eso se da en todas partes y en todos los niveles. Puede darse eso en primaria, en secundaria, en universidad o bachillerato. No todas las personas tenemos el mismo nivel de procesamiento mental, ni el mismo nivel de comprensión, ni el mismo nivel de inteligencia. Tenemos 7 tipos de inteligencia que las pueden ver acá. Todos podemos tener alguna de esas inteligencias muy desarrolladas. Lo cierto es que quien no tiene 2 inteligencias bien desarrolladas, como la inteligencia lógica matemática y la inteligencia verbal, van a estar difícilmente, van a tener éxito en la vida. ¿A qué voy con esto? El hecho de haber pretendido, así como Elon Musk tomó una idea que a mí se me ocurrió hace 20 años, vaya pretensión, de hacer y tener el disco duro acá, ya incrustado con un chip, a mí se me ocurrió que un software era mejor en muchos sentidos que un profesor, ¿no? Ahora, los profesores me van a odiar seguramente, pero hay varias cosas disruptivas que vamos a decir. El caso es que un software, un sistema, es una suma de inteligencias. Te enseña un profesor, te está enseñando una inteligencia, una persona, que puede ser muy culta, que puede ser muy preparada, que puede haber tenido muchos insumos de libros, de papers, de investigación, pero te está enseñando un profesor. Cuando tenemos a un sistema, un software, que lo hacen 7, 8, 10 profesionales, estamos hablando de algo muy potente. No quiere decir que sustituya al profesor. Hay niveles donde definitivamente vamos a tener la necesidad de un profesor que nos adiestre. Pero además, si ese sistema, si ese software se adecua a tu performance y te va evaluando y además va siguiendo tu ritmo de aprendizaje y te va poniendo ejercicios, pautas, claves para mejorar tu aprendizaje, entonces, de hecho, que vas a aprender mejor. Ahora, las personas podemos tener un cambio radical. Yo no quiero con esto decir que es la piedra filosofal de la felicidad o del aprendizaje. Esto es una ayuda. Esto es una ayuda. Aprender de manera eficaz es una gran ayuda en la vida. Vamos a tener en el bootcamp una capacitación donde vas a poder saber tu diagnóstico, tu nivel de procesamiento mental, tu nivel de inteligencia, tu nivel de comprensión de lectura, y vamos a mejorar de acuerdo a tus indicadores
tu capacidad de aprender. ¿De qué trata un método? Un método trata, primero, que hay conocimiento estructurado, hay estudios realizados. ¿En qué campos? Bueno, en el campo de la memoria, porque la memoria de corto plazo es importante y la memoria a largo plazo también. Decía primero el procesamiento mental, que es importante porque sí hay un indicador clave en el aprendizaje. No es lo mismo que alguien aprenda a manejar en un mes, a manejar un vehículo, que otra persona lo aprenda en un año. O sea, hay una diferencia abismal. O sea, no es lo mismo que alguien entienda una materia en un mes a otro que entienda la misma materia en un año. O sea, siempre existe la variable tiempo, aunque no querramos aceptarlo. Hay psicólogos que dicen, bueno, no, hay gente que aprende más lento. Sí, gente que aprende más lento, pero sí esa variable es importante, porque incluso en los chicos con síndrome de Down pueden aprender, solo que pueden aprender bastante lento, ¿no? Entonces, y para ellos también en esta educación inclusiva debe haber y tendría que haber mucho software desarrollado, mucho sistema para que les enseñe cosas de manera técnica y de manera eficiente. Pues bien, entonces tenemos estos dos conceptos, procesamiento, memoria, gimnasia mental. Con respecto a la velocidad de lectura, ya se sabe que la gente puede leer 3 o 4 veces más rápido, sin ningún problema. O sea, lo único que nos limita es la idea de que esto puede ser un mito o que no se alcanza ese ritmo de velocidad. Pero solo les voy a dar un dato que está sustentado en el estudio de Helena Bazzi sobre los malos indicadores en comprensión de lectura en todos los países, incluidos los latinoamericanos, países del África, que han tenido resultados paupérrimos. Ella descubre en su investigación patrocinada por el Banco Mundial que la velocidad de lectura de los niños, que debería ser entre 100 y 120 palabras por minuto, radicalmente muy baja en aquellos que no comprendían lo que leían. Y eso tiene un asidero real, porque cuando una persona lee demasiado lento, se distrae, se desconcentra, pierde el hilo de las ideas del autor y divaga. Entonces, uno de los conceptos fundamentales de la lectura inteligente es leer línea por línea. Leer línea por línea y entender las ideas del autor. Ese es un concepto que se llama campo visual y no regresión. O sea, no regresar la vista a lo que ya leímos renglón por renglón. Entonces, eso es un tema fundamental a la hora de leer. ¿Hay entrenamiento cerebral? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, he dicho, estoy entrenando mi cerebro, mis capacidades de aprendizaje, mis capacidades de memoria para evitar el Alzheimer, o mi capacidad de leer de manera eficaz, de manera inteligente? ¿Estoy aprendiendo mapas mentales o algo que me ayude en mi profesión? ¿Lo está haciendo? O sea, ¿están mejorando? ¿Se han preguntado cuánto tiene que ver eso con tener una vida profesional mucho más beneficiosa o mucho más fértil? ¿Y cuánto significa en tiempo mejorar esos aspectos? Y nuestro tiempo debe ser lo más valioso y lo más apreciado para nosotros. Si pudiéramos mejorar nuestras capacidades de aprender y desempeñarnos, y aquello que nos demora y nos tarda 4 horas de trabajo o 4 horas de estudio, y lo podríamos desarrollar en la mitad del tiempo si hemos mejorado nuestras capacidades, ¿sería acaso un gran beneficio para las personas? Las 10 soft skills más importantes de este siglo, de estos años, de este decenio y de lo próximo, hay 10 skills que van a ser cada vez más notorias, y una de ellas es la competencia digital. Todo se puede aprender con técnica. Ese es el mensaje. Y el mensaje siguiente es, en el ámbito del aprendizaje también se puede tener técnica. La inteligencia, algunos psicólogos consideran que la creatividad es parte de la inteligencia, algunos no. Yo por lo menos lo veo como cosas diferentes, pero la inteligencia
que ya dijimos que ahora ya es casi común denominar las inteligencias múltiples para valorar el talento humano, y eso es clave. Este tema va unido a lo que se llama las soft skills. Ahora bien, estábamos hablando de las técnicas de memoria. Es importante que las personas ejerciten su memoria por cuanto todos podemos empezar a decaer en la memoria a partir de los 40 o 45 años. Pero también podemos volvernos más lentos en el procesamiento. Y el procesamiento tiene que ver con ejercitarse. Ahora hay una plataforma, hay varias plataformas, pero nosotros lo tenemos en el bootcamp para ejercicios de memoria. La persona debería, así como destina una hora y media al gimnasio, debería destinar una hora u hora y media a mejorar sus capacidades. Eso es lo que planteamos. Entonces, en el campo de la lectura, la persona debe leer una línea de golpe, porque nuestro problema no es la vista. Para leer, nuestro problema, o sea, de que tengamos una lectura lenta y que no comprendamos, si nosotros nos ponemos a pensar, una línea que tiene 12, 14 centímetros, en realidad no tiene razón de ser que no la podamos leer en un golpe de vista. Un golpe de vista es una mirada, puede captar una línea de 14 centímetros. O sea, no hay un impedimento visual. Pero ¿por qué las personas leen palabra por palabra? ¿No? He aquí un ejercicio. Yo siempre digo que este ejercicio lo van a ver ustedes. National Geographic hizo una prueba con todas las palabras volteadas, intercalando las letras, y lo tienen aquí. Y ese ejercicio que ven, permite a todas las personas leer. O sea, las personas pueden entender. Entonces, ¿por qué? Si pueden entender con las letras volteadas, ¿por qué no podemos entender una línea? ¿Por qué no podemos entender una palabra? No necesitamos descifrar palabra por palabra. Necesitamos descifrar las ideas del autor, entender las ideas del autor. Entonces, finalmente, ¿qué se logra con una lectura eficiente? Se logra que puedas ver las ideas como si fuera una narración. Pero ojo, la narración, si uno escucha a un conferencista o usted me escucha a mí en este momento, estoy yendo a 180 o 200 palabras por minuto. Cuando uno lee, puede ir a 1000 palabras por minuto. Sí, puede ir a 1000 palabras por minuto. O sea, puedes leer 5 veces más rápido de lo que escuchas una clase. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la vista es muchísimo más rápido, la velocidad del habla. En el método de lectura inteligente de alta performance, nosotros tenemos lecturas diversificadas por nivel de dificultad. ¿Qué es lo valioso que debemos aprender? En 1900 existían gente que construía edificios, iglesias, ¿verdad? Ingenieros civiles a la medida, médicos, estamos hablando de hace más de 100 años, 120 años. Y la pregunta sería, y la pongo siempre, ¿podemos traer un ingeniero civil que construía iglesias espectaculares o que era el diseñador de una construcción de departamentos o de casas o de pisos? ¿Lo podemos traer ahora a que participe en la construcción de un edificio como el director del proyecto? 120 años después, imaginemos, hagamos una ficción. Pues no, o sea, ahora hay otra tecnología, otra forma de construir, otros materiales, todo, el secado del concreto, los materiales que se usan. Y podemos traer un médico del 1900 a operar en una sala de operaciones, a participar en una sala quirúrgica. Pues no, porque se han inventado otras medicinas, otras drogas, tanto como anestesia, como antibióticos, y se han inventado otras drogas también para curar enfermedades que no tenían cura, así como para la propia operación. Pero ¿por qué siempre, hasta antes de la pandemia, podríamos traer un profesor de 1900 y enseñar en clase? Y es más, ese profesor podría lucirse en clase. Podría lucirse en clase si es que tenemos a los alumnos de un tema que les encanta, ¿no? Siempre hay un tema que les encanta a los alumnos. Entonces, y si el profesor es talentoso y sabe conectar, podría sí lucirse. Pero ¿por qué se da ese caso?
¿por qué en el campo de la educación sí podemos traer un profesor del 1900 o de antes? Porque desde la época de Platón, pues el profesor era el que enseñaba, el sujeto activo, que se paraba frente al alumno, y el alumno escuchaba, anotaba, escribía y memorizaba. Les hablaba de Jacques Delors, este político francés extraordinario que fue miembro de la Unión Europea, de la Comisión Europea, fue uno de los propulsores de la Unión Europea y del programa Erasmus, que mucha gente se beneficia. Él publicó el tratado, una publicación con el auspicio de la UNESCO, que es La educación encierra un gran tesoro. Y este libro, esta publicación, habla de los 4 aprendizajes fundamentales que debemos tener en esta era, bueno, la era del conocimiento y la era de la información, que otros la han llamado la era de la digitalización. Y los 4 componentes del aprendizaje, o las 4 cosas que debemos aprender los seres humanos, lo grafica perfectamente Jacques Delors. Deberíamos hacerle un monumento a este personaje, que además no postuló a la presidencia en Francia en 1995. Y fue premio Príncipe de Asturias, hoy premio Princesa de Asturias, de la bella tierra de Asturias, España. Y allí, en esta publicación, Jacques Delors dice las 4 cosas que me llenaron de satisfacción conocer cuando lo leí por primera vez hace unos años. Él habla del aprender a hacer, de hacer cosas, ¿no? Es un aprendizaje que es la parte práctica de lo que estudiamos, ¿no? O sea, el gasfitero, el fontanero, el electricista, se debe aprender estas actividades. Y habla del otro aprendizaje, que es el aprender a ser, con ese, de ser humano, de seres humanos, o sea, la parte del espíritu, de lo que nos enaltece, de lo que nos hace personas que vamos a tener trascendencia en la vida. Y ese ser no solo requiere de conocimientos, que por cierto hay una diferencia sustancial entre información, conocimientos y aprendizaje significativo. Posiblemente nos encontremos en una próxima clase y hablemos un poco más de estos temas. Pero yendo al tema que manifiesta Delors, ¿no? El aprender a hacer con ese. Y esto tampoco se enseña en el colegio, tampoco se enseña en la educación tradicional, o nos enseñan a mejorar nuestro espíritu, nuestra capacidad como seres humanos, a desarrollar, bueno, nos vamos a meter en temas un poco más complejos, ¿no? como el amor, como el afecto, como el sentido de trascendencia. Y el otro aprendizaje que dice Delors que son los aprendizajes fundamentales para este siglo, es el aprender a convivir. Vaya, qué interesante. Aprender a convivir entre seres humanos. Que si realmente respetáramos el derecho de los demás, y desde la frase del mundo jurídico de que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de las otras personas, así como eso es verdad, y como decía Kant sobre la dignidad de las personas, que valemos por naturaleza, por ser seres humanos, o sea, por eso que las personas no son como las cosas, ni como incluso los animales se venden, ¿no? Hay razas de perros que se venden, pero los seres humanos no nos podemos vender jamás, porque tenemos dignidad. Pero bueno, nos estamos yendo a temas filosóficos y a temas jurídicos. Y Jacques Delors dice que el aprender a convivir es fundamental. Si aprendiéramos a convivir de manera óptima, evitaríamos las guerras. ¿Qué duda cabe? ¿Qué duda cabe que si respetáramos y consideráramos los derechos, las aspiraciones y el normal desarrollo de los pueblos, podríamos sin ninguna duda vivir en paz? Y el último aprendizaje, bueno, él no lo cataloga en ese orden, pero a lo que me he dedicado estos 20 años, es el aprender a conocer, que otros estudiosos lo han llamado aprender a aprender. Entonces, vamos a decir, esto está en el mundo del metalingüismo, ¿no? O sea, es decir, que tenemos los niños, la gente que se educa debe aprender formas de saber, debe aprender métodos, debe tratar usted
su familia o sus sobrinos o hijados deben realizar o propiciar que las personas sean autodidactas, porque la información es circulante. Y aquí se van a quedar sin trabajo las universidades y los institutos que no se modernicen. Se van a quedar sin alumnos. Y el día que realmente se dé como resultado lo que ya está pasando, que las grandes transnacionales como Google, Amazon o Apple ya no deciden contratar a una persona por su título universitario, sino por el desarrollo de su talento y por la capacidad de tener una habilidad o un saber hacer, ¿no? Por eso que los programadores, desarrolladores de software, los editores web, los comunicadores digitales, los community managers, son gente muy buscada, muy bien pagada y que tienen un camino abierto y van a seguir desarrollando. No así las carreras tradicionales. Entonces, ahí hay un mundo por saber. Entonces, como conclusión, esta masterclass va dirigida a que las personas entiendan cómo aprender, qué aprender y cómo mejorar esos procesos de aprendizaje. Dicho de otra manera, esta masterclass va dirigida a que sepamos qué aprender, cómo aprender, y en el qué aprender están los conceptos, las materias, tanto materias duras como soft skills, que son necesarias para tener una vida, no sé si la palabra exacta sea más exitosa. Tengo amigos muy críticos de la palabra quiere ser exitoso porque les parece una broma, pero sí, en cierto sentido, las personas buscan el éxito o profesional, o laboral, o familiar, personal. Entonces sí, es una forma de éxito buscarlo o la realización profesional. Pero, ¿qué aprender? Bueno, ahí está, vamos a decir, el meollo del primer asunto que hemos venido hablando en esta masterclass. Nuestra propuesta es aprender a mejorar sus capacidades de aprendizaje, valga la redundancia. Lo que dice Jacques Delors, aprender a aprender primero, antes de lanzarse a la piscina. Incluso debería ser una cosa básica antes de seguir una carrera universitaria, que se evalúe, y bueno, para eso ya existen softwares, que se evalúe a los alumnos que van a postular a la universidad en competencias blandas. Y no hay, y al final vemos pues gente que está en la universidad y que muchas veces abandona la universidad o termina la universidad y no son expertos en nada. Esto es un tema realmente complejo. O sea, termina la universidad una persona que estudia 5 años o 6 años, dependiendo de qué carrera sea, y finalmente le preguntas, ¿experto en qué eres? Como dirían los españoles, macho, ¿experto en qué eres? Y resulta que no son expertos en nada. O sea, que tienen que salir de la universidad y recién empiezan a aprender cuando termina la universidad. Y eso no debería ser. O sea, la universidad, además de ser un centro de investigación, además de proveerse de software y de mucho contenido digital y mucha consolidación de información clasificada, debería propiciar que los alumnos terminen la carrera siendo expertos en algo. O sea, porque para eso hay padres o para eso hay los mismos alumnos que han pagado por un servicio educativo. Entonces, esa es una distorsión de la educación, el que terminen o estudien 5 o 6 años y no sean expertos en nada. Y la otra distorsión de la educación es que los alumnos también pasen sin ningún rigor, ¿no? Y terminen no solo no teniendo conocimientos básicos o cultura general, o como hay en ciertas universidades, humanidades o estudios generales de ciencias, pero ni siquiera eso. O sea, los pasan porque hay de todos los niveles y de todas las calidades. Entonces, finalmente, ya están definidas las 10 soft skills más importantes de este siglo, las 10 carreras más importantes. Les vamos a dejar algunos links para carreras para que la gente no solamente siga las carreras tradicionales, sino que tenga opciones, porque no sabemos lo que van a ser las carreras más importantes en 10 años. Hoy sabemos las que son ahorita, y de hecho no son las carreras tradicionales. O sea, y contrariamente a lo que muchos piensan, hace unos 30 o 40 años, todo padre pues se sentía muy orgulloso de que su hijo le dijera, papá, quiero ser
abogado, o quiero ser contador, o quiero ser periodista. Bueno, pues, pero esas no son carreras de grandes oportunidades. Y me disculpen mis colegas del mundo jurídico, los hombres de derecho, pero el mundo necesita de otras cosas. Es cierto que debería haber una cuota, ¿no? En algunos países hay lo que se llama los observatorios de los empleos más requeridos. Y eso debería ser un dato a tomar en cuenta. Por ejemplo, ese es un dato clave para saber qué aprender. Entonces, como conclusión, hay información clasificada, hay que estimular en las personas su capacidad de analizar la información clasificada y encontrar el conocimiento que le da poder. Encontrar ese conocimiento que a la persona lo empodera. Y nos vemos en la próxima. Adiós.